Buenas tardes. Vamos viendo que se están conectando poco a poco a la actividad. Ahora mismo tenemos a 31 asistentes. Estamos muy contentas. Y bueno, siendo muy formales con el horario, ya podemos empezar. Bueno, bienvenidos a este webinar gratuito de la Asociación Europea de Logosofía. A cada 15 días hacemos una charla como esta, con diferentes temas y muy interesantes. La siguiente en 2 semanas, día 24, haremos otra con este formato. Normalmente estas actividades las hacemos presenciales en el Centro de Estudios de Barcelona, pero dadas las circunstancias las estamos haciendo así y está siendo una experiencia muy buena. Bueno, mi nombre es Natasha, resido en Barcelona y de profesión estoy especializada en la gestión administrativa de oficinas y soy estudiante de logosofía hace muchos años. Haré una breve introducción de lo que es logosofía y pasaré la palabra a Úrsula, que es nuestra tertuliante de hoy. La logosofía fue creada por el pensador y humanista Carlos Bernardo González Pecoche en Argentina en el año 1930. Y actualmente hay estudiantes en prácticamente todo el mundo. Esta ciencia brinda conocimientos y un método experimental que nos permiten conocernos más a nosotros mismos y nos da elementos para realizar un proceso de evolución consciente, uno de los principales objetivos de esta ciencia. En mi caso, logosofía me está ayudando a conocerme más y a conocer estos recursos internos que ya poseo y me está enseñando a utilizarlos. Y con eso voy viendo que mi vida se va ampliando y me genera mucha felicidad. Ahora pasaré a Úrsula, que hoy nos habla de un tema muy interesante, muy oportuno, que es transformar las dificultades en oportunidades. Espero que disfrutéis mucho de la actividad. Úrsula. Sí, muchas gracias, Natasha. Muchas gracias a todos. Es una gran alegría estar aquí hoy, poder hablar sobre un tema tan especial para mí y también tan importante en el escenario actual, ¿no? Se me escucha bien, creo. Cualquier cosa me lo escribís en el chat. Bueno, mi nombre es Úrsula. Yo soy brasileña, pero vivo en España desde hace unos 6 años y medio, más o menos. Yo hice mi máster y doctorado en Madrid y ahora soy investigadora y profesora de la Barcelona School of Economics. Y muy importante, yo soy estudiante de logosofía desde 2015 y estudio logosofía en el Centro de Estudios de Logosofía de Barcelona. En noviembre del año pasado, yo hablé sobre ese tema por primera vez en una charla en nuestro Centro de Estudios de Barcelona. Y en esa ocasión, yo compartí un poco sobre cómo los elementos que aprendí en logosofía me han ayudado a transformar algunas grandes dificultades que yo viví en oportunidades de crecimiento. Pero ahora, unos 5 meses después, en abril, hablar sobre ese tema, ¿no? De cómo transformar dificultades en oportunidades, tiene un significado mucho más amplio para mí, porque hoy no es más solo sobre mis dificultades en mi vida, ¿no? Hoy veo que toda la humanidad está pasando por ese gran momento de dificultad colectiva, ¿no? Una crisis mundial que nadie lo había esperado. Entonces, más que transformar dificultades en oportunidades en la vida, en lo individual, la situación actual exige que toda la humanidad transforme esa dificultad que estamos pasando en conjunto en una oportunidad de crecimiento. Y veo que es muy importante que podamos preguntarnos cómo hacer eso.
Entonces, yo quería proponer algunos interrogantes para empezar, que son interrogantes que yo me estoy haciendo. ¿Qué me enseña la situación actual? ¿Qué necesito y puedo aprender con todo que está pasando? ¿Qué valores necesito desarrollar? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? ¿Cómo puedo colaborar para que la humanidad pueda evolucionar frente a la diversidad que estamos todos viviendo? Entonces, esas son preguntas que me gustaría proponer para que todos tengan en mente durante ese webinar y también después, ¿no? Pero son preguntas que cada uno debe contestarse en lo individual, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy reflexionando sobre todo eso en esos días. Lo que yo voy a hacer hoy es compartir un poco de mis reflexiones sobre el tema. Yo voy a compartir un poco de mi trayectoria de vida. Voy a explicar un poco sobre cómo el método logosófico me viene ayudando a transformar las dificultades que yo ya viví en los últimos años en oportunidades. Y después yo voy a reflexionar un poco sobre cómo esos elementos que aprendí a lo largo de esos últimos años me están ayudando a vivir la situación actual y a intentar transformar ese momento de dificultad que toda la humanidad está pasando en una oportunidad, ¿no? No solo para mí, pero de una forma más amplia. Muy bien, empezamos. Yo, bueno, nací y crecí en Brasil. Y felizmente siempre tuve muy buenas condiciones de vida. Yo fui criada en una familia estable y feliz, siempre tuve muy buena salud, siempre tuve una buena educación, acceso a cultura, a deporte, a libros, a viajes. Y siempre tuve muy buenas oportunidades en general. Cuando tenía unos 8 o 9 años, yo empecé a comprender que mi realidad no era la misma que de otros niños en mi ciudad, en mi país, en el mundo, ¿no? Y fue en la infancia que empecé a hacerme algunas preguntas. Por ejemplo, me preguntaba mucho, ¿no? ¿Por qué el mundo es tan injusto y tan desigual? ¿Por qué yo puedo tener tantas oportunidades y otros niños no? Me preguntaba si yo merecía, ¿por qué no? Yo merezco tener tanto en un mundo que es tan miserable, que es tan caótico. Esas preguntas me hacían reflexionar mucho. Yo no tenía una respuesta, nadie tenía una respuesta, pero hacerme esas preguntas fue algo que me ayudó desde muy joven a crear una conciencia de que yo tenía una responsabilidad, ¿no? Que era de hacer algo mayor con mi vida para intentar solucionar de alguna forma esos problemas que yo veía. Entonces, yo empecé a pensar cómo hacer eso, ¿no? Mi primera respuesta fue por medio de mi profesión. Entonces, yo elegí que quería estudiar economía, quería trabajar en una organización internacional con proyectos de desarrollo social para disminución de la pobreza. Entonces, yo siempre estudié y trabajé mucho durante toda mi carrera universitaria, buscando siempre de un lado, ¿no? Buscando ser lo mejor que podía, buscando esa excelencia académica para ampliar mi capacidad, para que un día yo pudiera, de hecho, hacer lo que yo quería hacer para mejorar el mundo de alguna forma. Y de otro, con ese anhelo, ¿no? Como decía, de hacer algo para el mundo. Y fue en esa fase de mi vida, ¿no? Que yo ya me movía a intentar llegar en ese sueño que yo tenía cuando niña, que también empecé a hacerme otra pregunta. Que era una pregunta mucho más simple de la que yo me hacía en la infancia, pero que aún era muy difícil para que yo pudiera contestar en aquel momento, ¿no? Tenía unos 20 años. Y la pregunta era simplemente si yo soy feliz. Y es interesante porque hasta aquel momento esa pregunta no hacía mucho sentido para mí, porque yo era una joven
que tenía un éxito para mi edad, tenía buenas oportunidades, tenía amigos queridos, una familia buena. Entonces yo pensaba, yo tengo que ser feliz, ¿no? No tengo, nada me falta. Pero cuanto más yo reflexionaba sobre esa felicidad, yo pasé a sentir que algo me faltaba. Yo no sabía qué era, ¿no? Yo pensaba, no, más o menos feliz, ok, yo soy, pero feliz de verdad, yo pensaba que iba a ser en el futuro cuando lograse llegar a la imagen perfecta de lo que era felicidad que mi imaginación había creado, ¿no? Que yo había proyectado. Y en esa imagen de felicidad yo tenía una, ¿no? una gran carrera profesional en que pudiera hacer algo muy grande para ayudar al mundo, una familia completa, vivir en una gran ciudad, muchas cosas, ¿no? Hacían parte de ese ideal de felicidad. Y fue en búsqueda de esa felicidad que yo pensaba que estaba en el futuro, pero que no encontraba en mí en aquel momento, que al terminar mi carrera universitaria en Brasil, yo me mudé a España en 2013 para empezar mi máster y mi doctorado. Muy bueno. Essa mi mudança para Madrid foi um gran marco en mi vida, porque yo sabía que algo nuevo estaba empezando, una nueva etapa. Yo tenía 22 años, estaba por primera vez viviendo de forma independiente, lejos de mi familia, en una gran metrópole mundial, una ciudad maravillosa, con nuevos amigos, un nuevo desafío, ¿no? Pero luego yo entendí que ese desafío era mayor de lo que yo me había planteado. Yo tenía era un programa de doctorado, ¿no? Tenía muchas clases todos los días, tenía que estudiar mucho, tenía un gran déficit, ¿no? Un gran retraso ahí de conocimientos que necesitaba suplir con el estudio, con mucho esfuerzo. Y viví largos meses de un esfuerzo muy exhaustivo, en que todos los días yo tenía que poner toda la fuerza que tenía dentro de mí para avanzar más, para estudiar más, para no hacer un poco más de lo que yo necesitaba hacer para cumplir ¿no? con el programa del doctorado. Y yo me sentía siempre así, siempre muy exhausta, siempre no sabía si iba a poder soportar, ¿no? Entonces, todo ese esfuerzo, todo el estrés por la presión de los resultados, la presión del tiempo, la competitividad del ambiente, la ausencia física, del soporte emocional de mi familia, de mis amigos, todo eso me fue debilitando física y emocionalmente, poco a poco. Yo me había mudado a Europa buscando una felicidad, ¿no? Buscando ser más feliz, había dado un gran paso en dirección a ese ideal de felicidad que me habría planteado, pero no era lo que yo había encontrado en aquel momento. Yo pensaba que todo eso iba a pasar después de ese periodo no muy exigente del doctorado, pero no fue así. Cuando las cosas se calmaron en el ambiente externo, yo aún sentía algo muy raro dentro de mí, aún sentía una montaña rusa de emociones, una gran confusión mental y emocional. Me sentía muy ansiosa y me pregunté, ¿no? ¿Por qué después de todo ese trabajo, de toda esa dificultad, de tanto intentar encontrar esa felicidad, por qué yo aún no me siento feliz, ¿no? Y ese fue un momento de gran sufrimiento en mi vida, de mucha ansiedad, de mucha inseguridad, confusión, miedo. Yo tuve miedo no solo de fracasar, de tener que abandonar el curso, volver a casa sin completar lo que me había propuesto, pero más que eso, yo tuve mucho miedo de nunca lograr ser feliz, ¿no? Porque si ya me había cambiado de país para ser feliz y aún no me sentía feliz, ¿qué más podía hacer, no? Entonces tuve mucho miedo también de decepcionar a mis padres y de no lograr sentirme como, de malgastar, ¿no? Mi vida
que para mí siempre fue ese presente, ¿no? Divino. Tuve miedo de no saber qué de verdad hacer con mi vida. Entonces fue ese el primer gran momento de dificultad en mi vida. Entonces quería preguntar un poco, ¿no? Si vosotros ya habéis vivido alguna gran dificultad. ¿Cómo podemos de verdad prepararnos para enfrentarlas? ¿Qué finalidad cumplen? ¿Cómo evitar que seamos tomados por el pesimismo? ¿Cómo no dejar que el temor nos paralice? ¿Cómo permanecer fuertes cuando todo parece desmoronarse? Bueno, en ese momento de mi vida que yo me encontraba así, ¿no? Parecía que podía desmoronarme a cualquier momento, me encontraba paralizada por ese temor, por el pesimismo. Fue en ese momento que yo tomé contacto con un libro de logosofía y que me decía algo que me ayudó mucho, ¿no? Que fue lo siguiente. Cuando las luchas que te ofrezca la vida te sean duras, suavízalas. No acrecientes su dureza, tornándote pesimista o dejando que tu fortaleza decaiga. Haz en todo momento de la lucha una enseñanza. Transforma en dulce su sabor cuando esa lucha te sea amarga. Y ahí me pregunté, ¿pero cómo puedo hacer todo eso? ¿Cómo puedo suavizar las duras luchas de la vida? ¿Cómo puedo hacer para que mi fortaleza no se decaiga? En aquel momento, ¿no? Que por primera vez entré en contacto con ese libro, con esas palabras, yo no tenía esas respuestas, ¿no? Yo nunca había hecho eso antes, pero yo ahí intuí que todo eso era posible, ¿no? Pero no sabía cómo. Pero intuí que allí, en el método logosófico, había un gran conocimiento que yo necesitaba adquirirlo para lograr empezar a transformar mi vida, ¿no? Para empezar a transformar la dificultad que yo estaba viviendo en algo distinto, ¿no? Para salir de la posición de dolor y de sufrimiento. Yo entendí que para eso yo tenía que recurrir a un camino interno, ¿no? Como me decía el método logosófico, que tenía que adquirir recursos que yo no tenía. Lo que voy a compartir ahora es un poco de ese camino que empecé a recurrir después de entrar en contacto con esas palabras por primera vez. Y yo voy a compartir 3 conceptos, 3 recursos muy importantes que aprendí en ese camino y que me ayudaron no solo en esa dificultad que viví en mi vida, pero en otras que viví después, incluso en la que estamos todos viviendo ahora. Y el primer concepto, el primer recurso que aprendí fue de verdad el concepto de lo que es una lucha o lo que es una diversidad. Yo entendí, al entrar en contacto con el conocimiento logosófico, que las luchas de la vida pueden sí ser muy difíciles, pero como ya leí en aquella enseñanza, ¿no? Yo tengo que tratar de suavizar todas esas luchas. Entonces, para eso yo necesitaba de verdad cambiar el propio concepto de lo que tenía sobre qué es una lucha. En logosofía se dice, la lucha es ley de la vida, debiéndosela enfrentar 1 y 1000 veces, no con inseguridad, sino con plena conciencia de que es ineludible. Entonces ahí empecé a reflexionar, ¿no?
Si essas dificuldades são lei da vida, são parte integrante de minha vida, eu tenho que enfrentá-las não com inseguridade, mas com a plena consciência de que isso vai passar, isso é parte de minha vida. Então, as lutas, as dificuldades não são um castigo, não? Porque antes era o que eu pensava. Uma luta é por que eu? Por que tenho que viver isso? Se sempre hago todo corretamente, não? Por que tenho que viver essa dificuldade? Mas eu comecei a entender que a luta não era um castigo. Era, sim, uma parte integrante de minha vida e que me venia a ensinar, que me venia a cumprir uma função que eu pouco a pouco fui entendendo. E a função, eu comecei a entender com essa enseñança de logosofia, que diz: haz em todo momento de la lucha uma enseñanza. Então, aí fui compreendendo que as dificuldades de la vida, que a dificuldade que eu estava vivendo não era esse castigo, mas sim era uma oportunidade de aprender algo que eu provavelmente não seria capaz de aprender sem a dificuldade, ou ao menos não de forma tão veloz como iba a aprender vivendo a dificuldade. E esse cambio de conceito, só esse shift, né, esse cambio de conceito foi muito importante, porque para mim me permitiu passar de uma posição passiva, uma posição confusa, de quem sempre se perguntava por que eu tenho que viver isso, para uma posição ativa, uma posição segura de alguém que entende a razão por detrás do hecho e de alguém que está disposta a enfrentar a dificuldade. E de ela não extrair o elemento que a situação venía a ensinar. Então, a partir de aí, ao cambiar de posição, não, ao sentir-me mais preparada para enfrentar a situação de dificuldade, eu também vi que necessitava aprender muitas outras coisas, não necessitava desenvolver muitos outros recursos. Necessitava entender melhor como funcionava minha mente. Então, o outro conceito, não, o recurso, herramienta que aprendi em logosofia foi o conceito de pensamento. ¿Ya habéis pensado sobre lo que es en realidad un pensamiento? ¿Cuáles son los principales pensamientos que habitan mi propia mente? ¿De dónde vienen? ¿Cómo seleccionarlos, cambiarlos, elegir los mejores? Sobre los pensamientos, la logosofía enseña. Son entidades psicológicas que se generan en la mente humana, donde se desarrollan y aún alcanzan vida propia. Se constituyen en fuerzas activas de orden constructivo desde el instante en que quedan subordinadas a las directivas de la inteligencia. Bueno, interesante, ¿no? Para mí, desde el principio, ese fue un concepto que me llamó mucho la atención, porque ahí empecé a reflexionar, ¿no? Al saber, yo nunca había escuchado eso antes, ¿no? Que pensamientos son entidades psicológicas autónomas, con vida propia. Entonces, entender eso ya me estimuló desde el principio a empezar a observar mi propia mente. Eso para mí no es un proceso fácil, exige un esfuerzo, pero desde que me propuse a empezar a observar mi propia mente, ya pude aprender mucho sobre mí misma, ¿no? Ya pude ampliar ese conocimiento sobre mi funcionamiento interno. Entonces, lo que pude observar desde el principio, ¿no? Yo siempre tenía una gran propensión al pesimismo. Yo tenía la propensión de vivir fuera del momento presente, ¿no? De imaginar mucho el futuro, de crear esos escenarios negativos con mi imaginación. Yo no tenía ningún control sobre los pensamientos que vivían en mi propia mente. Yo pude ver algunos pensamientos que eran tan fuertes y tan dominantes en algunas circunstancias, como el pensamiento de impulsividad, de irritabilidad, de impaciencia.
esos pensamientos eran tan dominantes, tan presentes en algunas situaciones, que yo ya pensaba que yo era así, ¿no? Yo soy impulsiva, yo soy impaciente, no imaginaba que eran los pensamientos los que me empujaban a actuar de una forma que yo no quería, ¿no? No sabía que eso era posible, pero a partir de ahí empecé a entender. Y al entender eso, al entender que esos pensamientos son esas entidades psicológicas autónomas, yo entendí que yo tenía la capacidad de empezar a separarme de esos pensamientos, ¿no? Podía elegir por mi propia voluntad, dar fuerza a los pensamientos que me ayudaban a conducir mi vida de la forma como yo quería, y podía por mi voluntad también separarme y alejarme de los pensamientos que me empujaban a tener acciones que no quería. Y ahí la logosofía también enseña que la vida se transforma con solo cambiar los pensamientos que la sustentan. Y eso es muy interesante porque yo soy testigo de eso, ¿no? Yo pude aplicar y ver y comprobar eso en mi propia vida. Porque comprender mejor la realidad de los pensamientos y empezar a hacer eso lo que decía, ¿no? De separarme de esos pensamientos de impulsividad, de irritabilidad, de frenar mi imaginación, el hecho, ¿no? de cambiar esos pensamientos, me posibilitó en un corto espacio de tiempo ver que yo estaba cambiando. Pequeños cambios, pero cambios reales que yo podía ver e identificar, ¿no? Yo vi que me estaba tornando una persona más paciente, más serena, más tolerante, hasta más afectuosa. Entonces, varios de esos patrones de pensamientos para mí vinieron en un espacio de tiempo relativamente corto, pero yo sé y veo que ese proceso de conocer mi propia mente está solo empezando, porque la mente humana es esa herramienta compleja y maravillosa con una capacidad ilimitada. Y entendí que para, de hecho, utilizar cada vez más mi capacidad mental, no ampliar mi capacidad mental, lo que yo tengo que hacer es transformar la observación en un hábito consciente, constante, natural. Eso no es fácil, porque es algo que no aprendemos en la escuela, ¿no? No es algo que aprendemos desde niños normalmente. Entonces, es una nueva habilidad que yo al menos tuve que desarrollar desde el cero, pero que para mí desde el principio fue una gran clave para de verdad cambiar mi vida de una forma que no tenía ni idea que era posible. Pero también entendí que era un cultivo que tenía que hacer todos los días de forma constante, entonces tenía que desarrollar una otra virtud que yo no tenía, pero que entendí que era vital y fundamental, que era la virtud, el concepto de la paciencia. A ver, ¿no? ¿Qué aprendí sobre eso? ¿Qué significa de verdad ser paciente? ¿Cuál es la importancia de la paciencia durante una dificultad? Bueno, solo para reforzar que yo nunca me consideré una persona paciente, yo no me consideré, nadie nunca me consideró una persona paciente. Todo lo contrario, yo siempre fui una persona muy impaciente, que siempre esperaba ver los resultados de las cosas de una forma el más rápido posible. Pero en ese momento de dificultad, yo también no quería ver los resultados rápidos, quería que el problema se fuera, desapareciese como en un pase de magia, ¿no? Pero claro, eso no sucede. Y vi que esa mi posición de impaciencia me estaba generando aún más sufrimiento que la situación real que yo vivía. Y ahí fui entendiendo por qué. Se dice en logosofía que los impacientes no saben coordinar las fuerzas internas para enfrentar la adversidad. La lucha se hace dura y es común caer en la desesperación.
Y ahí yo me vi reflejada en esas palabras, ¿no? Yo viví una dificultad, la lucha se me hacía muy dura, yo había caído totalmente en la desesperación y vi que estaba actuando con mucha impaciencia, que solo complicaba aún más la situación que yo vivía, porque me hacía esperar resultados, esperar que la situación acabara sin antes se cumpliera un proceso, ¿no? Si antes se cumpliera el proceso de aprendizaje que la situación me exigía. Y ahí en Logosofía empecé a aprender eso, que la paciencia es fuerza activa que sostiene el empeño hasta su culminación. Y que la paciencia crea la inteligencia del tiempo, enseña a saber esperar y da una serenidad de espíritu que no tiene el impaciente. Entonces ahí empecé a de verdad comprender que todo tiene un proceso natural para la culminación, incluso los problemas y las dificultades. Y más, ¿no? La filosofía me enseñó que yo podía desarrollar la virtud de la paciencia. No era fácil, no era natural, no la tenía, pero sí tenía la capacidad de desarrollarla si yo quisiese de verdad, ¿no? Se me propusiese. Entonces, el concepto logosófico de paciencia es un poco distinto del concepto que al menos yo tenía en mi vida, ¿no? La logosofía propone que se desarrolle una paciencia activa. ¿Qué es eso, no? Esa paciencia activa tiene dos puntos, ¿no? Dos elementos. Para esto, para desarrollar esa paciencia, hace falta que podamos mirar una situación desde, ¿no? Elevarnos un poco, mirar la situación de una perspectiva externa y entender de verdad que la situación exige un proceso, un tiempo de desarrollo y de culminación. Entonces necesito entender el proceso que esa situación específica requiere. Y además necesito ser capaz de medir mi capacidad para sustentar el esfuerzo durante todo el proceso, ¿no? Porque si no lo interrumpo, no logro que la situación se cumpla, ¿no? No logro extraer el aprendizaje de la situación. Entonces ahí, cuando yo soy capaz de hacer eso delante de una dificultad, yo logro esperar con paciencia mientras hago un plan inteligente y puedo de verdad poner todo mi esfuerzo posible durante toda la situación de adversidad hasta que la situación se culmine. Entonces, por eso, que es la paciencia activa, ¿no? Por eso que la paciencia es esa fuerza activa que sostiene el empeño, ¿no? Hasta toda la culminación del proceso. Y es a partir de ahí, ¿no? Cuando uno logra hacer eso durante todo el periodo que se hace falta hacer, es de ahí que surge internamente esa posición de serenidad, de confianza, ¿no? Que vigoriza el espíritu y que yo al menos no tenía antes. Yo no tenía esa confianza en mí misma antes, esa posición interna de seguridad. Y solo fui capaz de empezar a desarrollar cuando de hecho empecé a entender y a practicar esa paciencia activa en mi vida. Muy bien. Entonces creo que, bueno, esos fueron los tres conceptos más importantes que aprendí en esa primera gran experiencia de dificultad en mi vida, que aprendí con el estudio logosófico. Y que fue muy importante, ¿no? En esta etapa, pero no solo ahí. Porque mira lo que pasó. 2 años después, 3 años después, yo tuve que cambiarme de país una vez más por un tiempo. Viví una otra experiencia de mucha dificultad, de gran adversidad. No, cambié de país para hacer un trabajo que tenía que ser algo muy bueno para mí, pero donde no encontré las condiciones que yo esperaba, las condiciones adecuadas para que yo pudiera de verdad trabajar en lo que tenía que trabajar. Fui a un país distinto, una ciudad que no conocía a nadie, no tenía amigos, no tenía familia, no tenía las condiciones que necesitaba
aún más tenía que no producir, necesitaba producir algunos resultados muy importantes, entonces me sentí muy presionada y sin las condiciones que necesitaba para hacer lo que hacía falta hacer, ¿no? Entonces, más una vez estaba en una situación que no me había planteado y que no sabía cómo salir de ella, ¿no? Más una vez me sentí en una situación de gran ansiedad, de gran dificultad, y que no podía hacer nada inmediato para cambiar la situación. Me sentí de nuevo desorientada, perdida, pero yo, de esa vez que viví, ya me acordé que ya había vivido algo similar antes, ¿no? Y más que eso, ya había recorrido un camino interno con el método logosófico y ya contaba con algunos recursos distintos de la primera vez. Entonces, cuando viví ese segundo momento de dificultad, yo lo pude, después de un tiempo en que aún estaba dentro del problema, ¿no? Yo pude salir un poco, yo pude ahí reconocer que era una lucha, ¿no? Era de nuevo una diversidad. Y la primera cosa que me acordé fue de ese concepto de lucha, ¿no? Que fue la primera cosa que aprendí la otra vez. Entonces me acordé, la lucha es ley de la vida y tengo que hacer de la lucha una enseñanza. Entonces ahí pude ubicarme, respiré hondo y vi que había allí una experiencia y había allí por detrás de esa nueva diversidad un proceso de aprendizaje. No necesitaba aprender algo que yo no sería capaz de aprender sin esa diversidad. Ahí, rápidamente también, activé mi observación interna. Empecé a observar mis pensamientos, empecé a identificar muchos pensamientos negativos, empecé a ver que mi imaginación estaba actuando demasiado de nuevo, creando los peores escenarios posibles de todo lo que podía pasar. Y vi entonces que tenía que actuar ahí, identificar esos pensamientos, frenar mi imaginación. También me acordé y me propuse a cultivar, a ser todos los días paciente, ¿no? Yo ya tenía un poco de experiencia con ese concepto y decidí cultivar esa paciencia todos los días, ¿no? Acordarme todos los días que yo necesitaba saber esperar, que estaba delante de una dificultad, que había un proceso que tenía que cumplirse para que la situación se desarrollase y que yo tenía que ser capaz de sustentar mi esfuerzo, mi empeño durante todo ese proceso, no podía desistir. De ahí, ¿no? Cuando pude de forma consciente poner ese engranaje funcionando, de ahí surgió dentro de mí una gran serenidad, que era todo lo contrario de lo que había pasado en la primera situación, ¿no? Que me desesperé completamente. Ahí, en esa situación, después de empezar a actuar, como me había enseñado el método logosófico, yo vi surgir dentro de mí esa gran serenidad, ¿no? Que me posibilitó de verdad hacer un plan inteligente para superar esa situación, me posibilitó buscar ayuda donde podía, ¿no? Y también hacer todo eso, ¿no? Ver cuánto yo había avanzado, entender que todo eso que yo estaba pudiendo hacer era fruto de mi trabajo con el método logosófico, de mis avances internos. Todo eso me generó una gran fuerza y una gran gratitud a mi ser del pasado, ¿no? Que había recorrido ese camino. De ahí también yo vi, ¿no? Fue con esos elementos que yo pude en realidad enfrentar ese segundo momento de dificultad con mucho más suavidad, más serenidad, mucho más entereza de la primera dificultad que enfrenté, ¿no? Cuando me mudé a España. Y todo eso me hizo al final de esa segunda experiencia tener la convicción que yo ya tenía mucha más seguridad, ¿no? Yo ya era un ser, un individuo más preparado para enfrentar la vida, ¿no? Las dificultades que la vida se iban a presentar. Yo pude ver después de esa experiencia todo lo que había avanzado en esos
años, ¿no?, de estudio logosófico. Y pude entonces no solo ver que yo ya era más fuerte y más preparada para enfrentar las dificultades de la vida, pero también vi que yo estaba más segura de que esos conocimientos me posibilitaban también elegir los mejores caminos para mi vida, los caminos más felices, ¿no?, que me conduciesen a menos dificultades en el futuro. Muy bien. Ya, ¿no?, yendo al final. ¿Cómo todo eso que aprendí me viene ayudando a vivir la actual situación de diversidad? Bueno, antes de compartir algunas pequeñas reflexiones, yo voy a leer un trozo de la bibliografía logosófica que el autor de la logosofía escribió en la década de 40, ¿no?, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero que sigue muy actual. ¿Qué dice? Las horas que está viviendo la humanidad son horas de reflexión. Y así como de una simple experiencia, el hombre recoge aleccionadora enseñanza, no es posible pensar que la humanidad no ha de recoger de esa gran experiencia porque pasa también su gran enseñanza. Esas palabras me llamaron mucho la atención porque empecé a preguntarme sobre cuál sería, ¿no?, esa gran enseñanza que la humanidad podrá recoger de esa gran experiencia por la que pasa en ese momento. Bien, para mí, como para todos, la situación actual me está imponiendo grandes desafíos. Además del estrés por las noticias del mundo, por nuestra salud, por la crisis económica, yo soy economista, ¿no?, al final de todo, por la incertidumbre, la situación me viene imponiendo desafíos profesionales, individuales, que yo no me había planeado, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba trabajando en un proyecto hace 5 años que estaba llegando en su momento de culminación y al final fue aplazado por tiempo indeterminado, sin perspectivas de retorno. Yo trabajo con investigación, entonces hay una gran financiación del gobierno por detrás de mis proyectos, que no algunas fueron canceladas también sin perspectivas. Entonces toda la situación me está generando esa necesidad de adaptarme, ¿no? Yo de un gran estrés que, claro, yo no había anticipado y que en ese momento no puedo hacer muchos planes, ¿no? Necesito saber esperar. Pero lo más interesante es que por más difícil que sea esa situación actual, es muy difícil, yo internamente me veo más fuerte y más serena que en las 2 últimas situaciones de dificultad que relaté aquí antes, ¿no? En la primera situación me desesperé completamente, ¿no? En la segunda tuve que hacer, ¿no?, viví un periodo de mucho estrés, pero después pude ubicarme, utilizar los elementos que había aprendido en la primera situación. Y ahora, en esa situación, es como si esos conceptos, ¿no?, que practiqué a lo largo de esos 5 años de estudio logosófico, es como si esos conceptos ya, en ese momento, es como si ya hiciesen parte integrante de mí, ¿no? Ya son parte de mí. No es que ahora tengo que hacer mucho esfuerzo para ponerlos en práctica, ¿no? Ya son parte de mi ser, de ese nuevo ser que fui capaz de construir en esos últimos 5 años, ¿no? Entonces ya de inmediato pude ver, ¿no? Eso es una lucha, es una dificultad, es una más, ¿no?, que tengo que enfrentar, pero ahora también en el colectivo. Ya hago naturalmente ese movimiento de observación de mi mente, de reconocer mis pensamientos.
ya cultivé mucho esa paciencia y sigo cultivando, ¿no? Y vi que no había otra opción sino saber esperar en ese momento. Aún hay días difíciles, porque sí hay días en que estoy muy preocupada, que la mente está muy agitada, que me preocupo por mis proyectos, por el futuro profesional, por el futuro de la humanidad, pero esos momentos son más fugaces, ¿no? Con esos elementos logosóficos que ya hacen parte de quién soy, de mi ser, yo soy capaz de poner los problemas dentro de mi vida, ¿no? Y no mi vida dentro del gran problema que se vive. Y lo más interesante de todo es que si logro ubicarme así en mi interno, ¿no? Dentro de mí, yo soy capaz de actuar de una forma positiva, no solo en mi propia vida, pero en el colectivo. Yo logro ser ese punto de fuerza y de apoyo a mis amigos, a mis familiares. Logro traer elementos constructivos para la reflexión, logro traer serenidad donde falta, logro ser ese agente, ese elemento activo de construcción de esa nueva humanidad que se está formando, ¿no? Que puede formar después de este momento de dificultad. Entonces quería de nuevo traer las preguntas que hice allí al principio. ¿Qué me enseña la situación actual? ¿Qué necesito y puedo aprender? ¿Qué valores necesito desarrollar? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? ¿Cómo puedo colaborar para que la humanidad pueda evolucionar frente a la diversidad que estamos todos viviendo? Bueno, una vez más, digo que yo estoy viviendo esa situación con esas preguntas muy presentes y tener esas preguntas presentes me hace ver todo eso como una gran oportunidad para que al menos en mí, en lo individual, yo pueda practicar algunas virtudes, ¿no? Por ejemplo, nunca he podido practicar tanto la paciencia como en ese momento actual. También tengo oportunidades diarias, ¿no? De ser más generosa, de actuar con más amistad, unión, de colaborar más con mi familia, con mis amigos, de aproximarme con más simpatía. Y veo que en general se utiliza ese momento, ¿no? Para practicar esas virtudes de forma consciente. Yo soy capaz de vivir esa dificultad con más entereza y de ahí, ¿no? Extraer de esa experiencia lo que ella me viene a enseñar. Y también vengo aprendiendo que si enfrento las dificultades de forma valiente, haciendo mi parte con conciencia, con dignidad, yo veo que de ahí, ¿no? De esa posición activa y segura, me surge también un gran equilibrio, ¿no? Una gran fuerza interna que viene de las profundezas de mi ser, ¿no? De mi esencia más pura, que es lo que en logosofía llamamos de nuestra parte espiritual, ¿no? Si yo hago de verdad lo mejor de mí, yo salgo de esa posición de desespero, de incertidumbre, para esa posición de gran confianza, ¿no? Mismo que yo no sepa qué va a pasar, yo logro tener, ¿no? Con mucha seguridad, yo logro tener esa confianza en mí misma y en el futuro. Y es de esa posición de confianza que ahí soy de verdad capaz de transformar esa dificultad en una oportunidad para mí y contribuir para que cada uno, ¿no? Para que la humanidad alrededor de mí también haga eso, ¿no? Y si hacemos todos eso un poco, ¿no? Si cada uno es ese elemento activo de construcción, al final sí, la humanidad podrá extraer de esa gran experiencia una gran enseñanza. Entonces, ¿no? Para concluir, si tuviéramos que salir de ese webinar con una imagen, yo diría que lo principal que aprendí
¿no? Con esa experiencia, con el estudio logosófico, es que las dificultades que nos presenta la vida no son un castigo, son partes integrantes de la vida, no son sinónimo de sufrimiento, dolor, tristeza, pueden contener esos elementos, pero de verdad yo aprendí que las dificultades son y pueden ser esas oportunidades y que no son las dificultades que definen quién somos, no es la forma como decidimos enfrentarlas que van a definir quién somos y quién queremos ser. Tenemos que estar preparados y la logosofía nos da un método que nos permite recurrir un camino interno, como el de ese camino que yo recorrí y compartí un poco. Un camino interno de desarrollo de recursos que nos posibilita estar más preparados para enfrentar esas dificultades. Y yo entendí, al final de todo, ¿no? Que la verdadera felicidad viene de ese camino. La felicidad no viene de las conquistas, ¿no? De cambiar de país, de conquistar algo muy grande en la profesión, no nada de eso. ¿No? Al menos en mi experiencia, la verdadera felicidad solo pude encontrarla al empezar a recurrir ese camino dentro de mí, ¿no? Al empezar a entender que yo tenía aspiraciones más profundas, ¿no? Que tenía esa necesidad de aprender, de evolucionar, de que tenía un espíritu que buscaba esa evolución, ¿no? Que buscaba ese aprendizaje. Y solo al entender, ¿no? Que la verdadera vida es ese constante, continuo y eterno proceso de transformación de dificultades en oportunidades, es que yo logré, ¿no? Empezar a sentir esa verdadera felicidad. Y bueno, es lo que yo anhelo, ¿no? A todos y a mí misma también, ¿no? Y para concluir, yo voy solo a leer más un trocito de un libro de logosofía que me encanta. Podemos concluir. Y dice: insufla en tu vida esa fuerza que se llama valor, porque la necesitarás para enfrentar con entereza y comprensión las situaciones difíciles, incluso para afrontar los éxitos, porque estos pueden nublar la razón y perder mérito por no haber sabido contener a tiempo los desbordes de la vanagloria personal. Aún necesitarás valor para disfrutar de la felicidad misma, si no quieres que ella se desvanezca por un momento de debilidad o por el simple temor de perderla. El valor es una fuerza en extremo estimulante, porque ensancha el campo mental y da solidez al pensar y al obrar. El temor es en cambio deprimente, aflige, tortura, amarga, entristece. El hombre necesita mucho valor para vivir y mucho también para morir. En realidad, todo en la vida tiene que ser hecho con valor, valor sereno, firme. Si una consigna debiera darte, se concretaría en 2 palabras: sé valiente. Bueno, muchas gracias a todos y que podamos, ¿no? Seguir siendo valientes en toda esa situación y cultivar ese valor en nuestras vidas. Muchas gracias por la oportunidad y ahora paso la palabra de nuevo a Natasha, ¿no? Sí, no tengo cómo activar mi vídeo ahora. Si Úrsula puede cambiarme. Creo que ahora puedes. Perfecto. Muy Sí. bien. Bueno, muchísimas gracias, Úrsula. ¿Cuántos elementos? Si puedes cambiar a la siguiente página de la presentación, por favor. Quería agradecer a todos los que han estado hoy con nosotros en este webinar. Gracias por vuestra atención.
Para saber algo más sobre Logosofía, tenéis aquí tanto las redes sociales en las cuales estamos, como también nuestra página oficial, ¿no? Nuestra página web oficial. Si alguien más quiere saber, ir un poquito más hondo sobre los cursos gratuitos que imparte la asociación, este domingo a las 19 horas habrá una reunión donde podéis también participar preguntando lo que queráis. Os voy a colocar en el chat el link para que si queréis ya entrar y inscribiros a la actividad, ya está abierta para las inscripciones. Y bueno, os esperamos en las siguientes actividades. Muchísimas gracias, una feliz noche y hasta la próxima. Gracias a todos. Buenas noches.